Ya les expliqué varias métricas para evaluar un clasificador y también vimos el tema de qué hacer con clasificadores de varias clases, multiclases. Ahora veamos cuáles son las técnicas, las heurísticas que uno usa o técnicas que uno usa para poder evaluar un clasificador. Acuérdense que lo que más nos importa a un clasificador es estimar su capacidad de generalización. Lo que más nos importa es poder simular cómo se portaría el clasificador con datos distintos a los vistos durante el entrenamiento. El error de entrenamiento no tiene validez o mucho poder para explicar la generalización de un modelo. Lo que nosotros necesitamos es evaluarlo en datos distintos a los usados durante el entrenamiento. Esto se puede hacer con tres enfoques: holdout, random subsampling, que es un submuestreo aleatorio, o validación cruzada, que se llama cross validation. Lo más simple es holdout. Es que tomo todos los datos que tengo etiquetados y los particiono en dos particiones independientes. Una de entrenamiento y otra de testing. Usualmente hacemos 2/3 para entrenamiento y 1/3 para testing. Y idealmente uno trata de que estas cosas estén estratificadas, porque si son estas particiones, porque puede pasar de que sean datos muy desbalanceados, entonces puede que si mi partición de testing no se vean suficientes datos de alguna de las clases. Entonces es bueno estratificar estas particiones, ¿ya? Por ejemplo, herramientas como Weka lo hacen eso por defecto. ¿Cuál es la limitación del método holdout? A veces los datos etiquetados son caros y al usar, eso implicaría que 1/3 de los datos nunca los usamos para entrenar. Estamos evaluando toda mi evaluación basada en una sola muestra. Entonces, no puede ser un buen indicador sobre la generalización. Puede que por mala suerte justo ese tercio resultó ser un tercio de ejemplos súper fáciles de clasificar, por ejemplo. Entonces me está mostrando una evaluación muy optimista. O al contrario, puede ser que ese tercio sean ejemplos muy difíciles de clasificar. Entonces la evaluación que estoy viendo es muy pesimista. Si el training es muy chiquitito, puede que el modelo esté sesgado porque no tiene suficientes datos para aprender el patrón. Si el testing es muy pequeño, como tengo pocos datos de testing, puede que la accuracy que estoy observando, la métrica de rendimiento que estoy observando, no sea muy confiable. En Weka, esa idea de holdout, cuando uno está evaluando un clasificador, se ve aquí. Es la opción percentage split, que uno evalúa y uno dice cuál es el porcentaje de training y testing. La opción training set es la que les decía que nunca se usa, que es solamente para ver cómo me dan los datos de training. O sea, aquí estoy entrenando y evaluando los mismos datos. Aquí estaría entrenando en 66% de los datos y evaluando en el resto. Y esta es la matriz de confusión que obtengo y estas son las métricas de desempeño que obtengo. Una corrección que se le puede hacer a holdout es la idea de submuestreo aleatorio, que básicamente la idea es poder corregir esto de darle un poco más de representación a la evaluación y repetir esta idea de training testing varias veces. O sea, lo que hago, tomo el método holdout y lo repito varias veces, 20, 10 veces, haciendo varias particiones distintas de training y testing. Entonces eso me permite obtener una distribución de los errores o medidas de desempeño. Puedo tener una distribución del F-measure, por ejemplo, y calcular un intervalo de confianza del F-measure. Pero estas particiones de training y testing son totalmente aleatorias, entonces puede ser que se repitan varias veces, entonces puede ser que algunos datos nunca se usen para entrenar o que otros datos nunca se usen para evaluar. Entonces, lo que de verdad se usa es algo que se llama cross-validation. Eso lo usamos mucho en minería de datos, que se llama validación cruzada. La idea es parecida a la anterior, pero hacer una forma más sistemática para que los datos sean usados, para asegurarnos que todos los datos se usen para entrenar y para evaluar. ¿Qué es lo que hago? Tomo mi dataset y lo particiono en cada un parámetro, conjuntos disjuntos que se llaman folds. Idealmente cada fold está estratificado, o sea, tiene la misma cantidad de datos de cada clase. O sea, por ejemplo, tengo un dataset de 1000, de 100 ejemplos. Si hago 10 folds, cada fold va a tener 10 ejemplos. Y esto es lo que hago. Repito iterativamente para cada partición y, acuérdense que son cada particiones, para cada fold, tomo todas las particiones restantes y entreno un modelo sobre los datos restantes.
y ese modelo lo entreno y lo evalúo sobre la partición I. Entonces esto lo repito cada vez. ¿Qué me va a permitir eso? Que yo voy a tener para cada ejemplo voy a tener una evaluación hecha con datos de entrenamiento que no tenían ese ejemplo. Pero es más caro, porque estoy entrenando el modelo cada vez. Lo que más se usa es 10 folds cross validation, o sea que lo hago 10 veces. Una variante más intensa es hacer leave one out cross validation, que ahí K es igual a N, la cantidad de ejemplos. Eso implica que entreno mi modelo N veces y cada vez saco un ejemplo, entreno y evalúo sobre eso. ¿Ya? Pero eso es carísimo. Es carísimo la verdad. Entonces esta es la idea de hacer cross validation con 3 folds. Estos son mis 3 folds. O sea, todo mi dataset es esto, que tiene 3 folds, el primero, el segundo, el tercero, cada uno con una cantidad equitativa de ejemplos. Entonces yo llego primero y digo, ya, este va a ser el fold que tomo para testing, entonces tomo todo el resto y entreno. Junto a estos 2 folds, entreno mi modelo, mi decision tree o lo que sea, y evalúo aquí. Después la segunda pasada, el segundo fold lo dejo como testing, entonces entreno sobre este y este. Y la tercera pasada, este lo dejo como testing y entreno sobre este y este. Entonces vamos a ver que para todos los folds voy a tener datos, evaluaciones, y todas se van a haber hecho con modelos entrenados con datos de folds distintos. Entonces me aseguro que no estoy nunca evaluando con los mismos datos con los que entrené. Y eso en Weka se setea con la idea aquí cross validation. Y acá uno pone la cantidad de folds que quiere. Pero es más caro. Para estos modelos no importa mucho. Pero la gracia es que ahora tengo una matriz de confusión del mismo tamaño que los datos que tengo. Cuando hago holdout, se van a dar cuenta que mi matriz de confusión tiene menos datos, porque son solamente los de la partición de testing. Se usa mucho cross-validation hoy en día para algoritmos más avanzados de Machine Learning, que como redes neuronales son tan caras de entrenar que es imposible hacer cross-validation porque es muy caro computacionalmente. Ahí la gente usa otra cosa que es una partición en 3 cosas, en training, validation y testing. Pero eso no lo vamos a ver mucho en este curso. Pero la idea de cuando eso de ser 3 particiones es la idea que uno es básicamente holdout, pero uno tiene otra partición más que usa para validar hiperparámetros. Pero en data mining clásico los enfoques siempre son holdout, random subsampling, que yo nunca he visto a nadie usándolo, y cross validation es como la Biblia, lo que usamos siempre.